Buen día, mi nombre es Ana María Ávila, pertenezco a la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás. El día de hoy estaré presentando Historia del arte en América antes de la conquista española. Bueno, las preguntas que escogí para mi presentación son, en la primera parte, civilizaciones y contextos geográficos. ¿Por qué se considera a los olmecas como una cultura madre en Mesoamérica, especialmente en términos artísticos? El arte olmeca es una manifestación cultural y artística que se desarrolló en la región conocida como el Golfo de México durante el periodo preclásico mesoamericano, aproximadamente del 1500 a.C. al 400 a.C. Esta antigua civilización, también conocida como la cultura madre, debido a las influencias en las posteriores civilizaciones mesoamericanas, dejó un legado artístico rico en iconografía y simbolismo. Los olmecas fueron los primeros en erigir grandes complejos de edificios, principalmente con fines religiosos. Así el centro de la venta, hábilmente proyectado, incluía pirámides de barro, túmulos largos y circulares, altares tallados en piedra, grandes cajas de piedra, tumbas, sarcófagos, estelas colosales, cabezas de basalto y otras esculturas más pequeñas. La existencia de amplias plazas parece indicar que las ceremonias religiosas se realizaban al aire libre. Máscaras de jaguar formadas de mosaico verde, concebidas probablemente como ofrendas y luego cubiertas de arcilla y adobe, se han encontrado bajo el suelo a modo de antiguo pavimento. Representaciones artísticas. Los olmecas adoraban a un dios jaguar omnipotente, elementos relacionados con el simbolismo de lo que más adelante sería el dios de la lluvia en Mesoamérica. Provendrían probablemente de la máscara de ese dios jaguar. Las estelas y otros monumentos muestran distintas representaciones de pájaros fantásticos, frecuentemente relacionados con los jaguares, las serpientes o los seres humanos. Las ofrendas encontradas en tumbas son una clara evidencia de un culto a la muerte, junto con creencias en el más allá. La iconografía olmeca refleja una cosmovisión compleja y está asociada con la mitología y los ritos religiosos de esta civilización. Entre las principales características de la escultura olmeca podemos destacar las siguientes. Es una escultura monumental. Uno de los principales rasgos de la civilización olmeca fue su escultura monumental, manejando el volumen con maestría, además de simplificar las formas y adaptarlas al volumen y formas colosales de las piedras. También presentan un sentido de la proporción muy cuidado. Una de las piezas más representativas de la escultura olmeca son las cabezas colosales de piedra, unas cabezas de las cuales se han encontrado 17 ejemplares en la zona olmeca. Se caracterizan por tener ojos almendrados y semicerrados, labios gruesos y unas narices anchas. Las figuras están tocadas con una especie de casco, que se supone sería el atuendo de los gobernantes o deidades. Estas esculturas tenían una altura entre 2.4 y 3.6 metros. La mayoría se localizan en las ciudades de La Venta y San Lorenzo. Otra de las características de la escultura olmeca es que los temas principales fue el ser humano, con representaciones del gobierno teocrático y el cosmos, seres fantásticos y un reducido número de animales realistas. Los tipos de esculturas realizadas por las olmecas fueron los tronos o altares, lápidas, bloques, discos, sarcófagos, estelas, fuente y una gran variedad de elementos arquitectónicos. Las figuras son esculturas de bulto, esto es, figuras tridimensionales de gran tamaño, entre las que, además de las cabezas colosales, también podemos encontrar figuras de seres humanizados, animales salvajes como jaguares, aves o reptiles, además de híbridos de seres fantásticos. La escultura olmeca gira en torno a las representaciones que tienen un sentido religioso, además de representar también guerreros y armas. Unas esculturas que contienen información sobre las raíces más antiguas de la cultura olmeca,
mensajes de sacerdotes y gobernantes en los que se transmiten cambios ideológicos. Otra característica de la escultura olmeca son los materiales utilizados, que eran la piedra, especialmente las más duras, como por ejemplo el basalto, la obsidiana y la andesita. Unos materiales que nos hablan del interés de los olmecas por hacer creaciones duraderas, además de las estatuillas, especialmente las máscaras funerarias o las esculturas de hombre jaguar, se realizaron en un material tan precioso como el jade. Civilizaciones y contextos geográficos. ¿En qué aspecto el urbanismo maya reflejaba una relación entre el arte, la religión y el poder político? Los mayas habitaban la península de Yucatán, las tierras bajas y las tierras altas de los estados de Tabasco, Chiapas de Guatemala, Belice y regiones de El Salvador y Honduras. Hoy en día se reconoce generalmente que los asentamientos establecidos en las riberas de los ríos, como los que se encuentran cerca del Usamasita o en general área de denso bosque tropical, comprendían no solo santuarios para el culto de los dioses y palacios para los jefes religiosos, sino también barrios donde residían la gente. Desde el punto de vista político, parece que algunos de estos centros urbanos estaban asociados según varios tipos de confederaciones o reinos. En la sociedad clásica maya existieron dos estratos claramente diferenciados: el pueblo llano o plebeyos, en su mayoría dedicados a la agricultura y a realizar diversos servicios personales, y el grupo dominante, compuesto por los gobernantes, los sacerdotes y los guerreros de alto grado. Hay que atribuir a los sacerdotes y sabios de las extraordinarias creaciones artísticas: la arquitectura representada por la bóveda falsa, la escultura, especialmente los bajorrelieves y las pinturas murales, como las célebres de Bonampak en Chiapas. Miles de textos jeroglíficos inscritos sobre las estelas de piedra, escalinatas, dinteles, pintura, cerámica y libros o códigos confirman que los sacerdotes mayas poseían una cultura sumamente completa. Los mayas clásicos tenían varios tipos de calendarios de gran precisión. Los rasgos principales del legado clásico fue el urbanismo. Ninguna ciudad se construyó sin la existencia de un núcleo en el que se destacaban los elementos jerárquicos, religiosos. Los templos y palacios estaban circundados por espacios abiertos, como las tradiciones y la enseñanza formal correspondían a los jefes religiosos. Las escuelas comunales tenían que regirse en los distintos barrios de la ciudad. Otro establecimiento importante era el mercado, lugar que servía no solo para comerciar, sino para reunir a la gente. Las viviendas del pueblo llano, que estaban muy dispersas, formaban amplios barrios alrededor de la parte central de la ciudad. La mayoría de los habitantes poseían, además de una casa con un solo piso, un pequeño terreno donde cultivaban algunos vegetales. Otros elementos culturales pertenecientes a la misma herencia fueron el calendario, la escultura jeroglífica, los conocimientos astronómicos y astrológicos, una visión del mundo, formas elementales de organización socioeconómica, política y religiosa, la institución del mercado y un tipo de comercio que llegaban a las apartadas regiones. Escultura, pintura y simbolismo. ¿Cómo se articulaban los símbolos del jaguar, la serpiente y las aves en el arte mesoamericano? Desde tiempos remotos, el hombre mesoamericano ha sentido fascinación por el mayor y más bello felino de América, el jaguar o pantera onca. A partir de la observación de su comportamiento, las antiguas culturas de Mesoamérica, la región histórica que comprende México y América Central, relacionaron el jaguar con diversos fenómenos de la naturaleza. Así, su excepcional visión para cazar en la oscuridad hizo que se le vinculara con la noche. Como a veces tiene su guarida en cuevas, se le relaciona también con lo acuático y la fertilidad, como se ve en los magníficos murales de Teotihuacán, donde el jaguar aparece rodeado de símbolos de agua, porque le gusta nadar, como al tigre. Por otra parte, se le consideraba una encarnación de las fuerzas telúricas de la tierra, incluso en su aspecto más terrible. Así, la diosa azteca
Tlatecuhtli se representaba con garras de jaguar. La figura de esta rapaz aparece por doquier en las narraciones míticas y en la iconografía, manifestando una y otra vez el papel protagónico que jugó en el imaginario de los mexicas. Por ejemplo, en los textos y las imágenes relacionados con la migración de ese pueblo, del dios patrono Huitzilopochtli, se transforma en águila para incitar a sus protegidos a marcharse de Aztlán, guiarlos en su largo recorrido hacia la tierra prometida y proveerlos de las armas que caracterizaban su nueva forma de existencia. Si nos remontamos aún más en el tiempo mítico, encontraremos de nuevo el águila real. Ahora, en el relato de la creación del quinto sol en Teotihuacán, uno de los tres animales más importantes en Mesoamérica y también uno de los que posee la mayor complejidad simbólica fue la serpiente. Su relevancia data desde épocas muy remotas y es durante en auge de Teotihuacán que se torna un símbolo de poder político, como lo plantea Taube. Diversos tipos de serpientes son representadas en los códigos: escritura, astronomía y arte como conocimiento, porque se puede considerar el arte precolombino como una forma compleja de conocimiento visual. El arte precolombino no era meramente decorativo, era una manifestación de una realidad social, mítica y religiosa. A diferencia de la concepción occidental del arte como búsqueda de la belleza o placer estético, en las culturas prehispánicas los objetos artísticos estaban insertos en un entramado simbólico religioso y servían como un utensilio destinado a ayudar al hombre para la comprensión del universo que lo rodea y del destino en el que está inmerso. La sofisticación de estas culturas se evidencia en el desarrollo de calendarios precisos, escritura jeroglífica, conocimientos astronómicos y matemáticos, como el concepto de cero maya. Los artistas eran altamente valorados como los Totelka, artista, discípulo, hábil, dialogante con su corazón. Aztecas y los orfebres, guatavitas, muiscas, cuyo trabajo especializado era muy apreciado. El arte en sus diversas formas, arquitectura, escultura, pintura, orfebrería, alfarería, tejidos, era una construcción simbólica del universo, expresando vivencias sobre la naturaleza y el cosmos, con una búsqueda consciente de la perfección formal y valores plásticos que le otorgaron trascendencia universal. Vida cotidiana y cosmología. ¿Qué relación existía entre la vida agrícola, los ciclos de la naturaleza y las representaciones artísticas? La vida agrícola, fundamental para la subsistencia de estas sociedades, estaba intrínseca ligada a los ciclos de la naturaleza y se reflejaba en las deidades y el arte. En Teotihuacán, el culto a Tlaloc, dios de la lluvia, y Chalchihuitlicue, diosa de las aguas terrestres, es un claro ejemplo de la veneración a las fuerzas naturales que se aseguraban es un claro ejemplo de la veneración a las fuerzas naturales que aseguraban las cosechas. Para los mexicas aztecas, la misión de su élite gobernante era mantener la vida de su propia era cósmica, del Sol y la humanidad. Sello zoomorfo. Los sellos prehispánicos son objetos generalmente elaborados en arcilla, que representan una cara grabada que se caracteriza por ser plana, aunque también se han encontrado en contextos arqueológicos sellos hechos de piedra y en forma cilíndrica. Estos últimos reciben el nombre de pintaderas. Estos, obje- estos objetos servían para plasmar la imagen que presentan en una superficie cerámica, tela o incluso la piel. Al igual que otros objetos en Mesoamérica, los sellos se utilizaban desde el periodo preclásico hasta el posclásico y se han encontrado en prácticamente todo el territorio mesoamericano, lo que siempre dificulta su fechamiento.
a menos que se encuentren asociados a otros objetos fáciles de fechar. El sello con el número 1514 representa un ave. El sello con el sello representa un ave. Se observa la cabeza, ojos y picos, así como el cuerpo con las alas y las plumas traseras. Todo el cuerpo se encuentra decorado con líneas Todo el cuerpo se encuentra decorado con líneas paralelas y motivos geométricos. Dado que estos objetos se utilizan para decorar el cuerpo, entre otras cosas, seguramente se utilizaban en fiestas y ritos específicos. Incluso es probable que los sellos con formas de animales se asociaran a las fechas calendáricas que les correspondían. En este caso, por tratarse de un ave, bien podría haberse utilizado para decorar el cuerpo en los días 15 o 16 de la veintena méxica, que corresponden a los signos del águila y zopilotes,